Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otra forma, y además lo hago desde una profunda convicción, a la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, que me haya invitado a participar nuevamente en unas jornadas organizadas, en este caso, para tratar de explicar, en la medida en que nuestras limitadas fuerzas nos lo permitan, algunos aspectos de la ley de contratos del sector público. Para mí es un placer, desde luego, o un doble placer, diría yo, estar aquí, en Valladolid, y con todos ustedes, un grupo muy numeroso que veo de profesionales, de empleados públicos, entiendo, que son ustedes la mayor parte, o si no todos, y además un grupo no solamente numeroso, sino también un grupo muy cualificado, según tengo entendido. Y también quiero aprovechar la ocasión esta, muy singular para mí, de agradecer al profesor Calonge las palabras de presentación, que son las palabras que dirige un amigo a su amigo, y por tanto pues son las propias de una relación ya muy antigua, porque yo soy efectivamente mayor, él también lo es, y por tanto nos conocemos desde hace mucho tiempo, y además mantenemos una muy estrecha relación profesional y también una muy estrecha relación personal, de amistad. Bueno, y sin más, voy a tratar de poner de manifiesto algunas cuestiones, no todas, porque los temas este y cualquier otro pues son muy amplios y con muchos recovecos, con mucha necesidad de profundizar, pero que no se puede hacer en el marco de unas jornadas de este tipo, porque, en fin, cada cual tiene su visión de las cosas, sus propias necesidades, sus propias perspectivas a la hora de analizar los problemas, etcétera, y, por tanto, la visión tiene que ser necesariamente general, sin perjuicio de que después pues, pueda haber la oportunidad de concretar algunos aspectos si fuera necesario. En efecto, se me ha encargado que hable de dos cuestiones que, bueno, pues son diferentes, aunque todas enmarcadas en la reciente ley de contratos del sector público, que es, en definitiva, lo que nos convoca. La primera de ellas afecta o se refiere a los contratos de concesión de servicios y el contrato de servicios. Y lo primero que ha de advertirse, con ello pues no descubro nada nuevo ante todos ustedes, que se habrán leído y releído la ley pues, con la fruición y necesidad que todos lo hemos hecho, es que, en efecto, la relación de contratos típicos, por utilizar una expresión muy consolidada en nuestro derecho administrativo, la relación de contratos típicos o nominados también, que contiene la nueva ley de contratos del sector público, pues es una relación parcialmente diferente de la que contenía la hasta ahora vigente ley o texto refundido, para ser más preciso, de contratos del sector público. En efecto, en estos momentos contamos con, en relación con digamos, la nómina de contratos típicos precedente, con la novedad que supone la supresión del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, la incorporación, la supresión del contrato de gestión de servicios y la incorporación de una nueva modalidad contractual, aunque no es tan nueva, ni mucho menos, que es el contrato de concesión de servicios. Y también hay que apuntar ya desde ahora que el contrato de servicios digamos, tiene unas connotaciones normativas distintas de las que existían con anterioridad. Por tanto, las novedades son bastante considerables en este aspecto, en este primer aspecto o cuestión a la que me voy a dedicar. La segunda parte de mi intervención, como ha anunciado el profesor Calonge, pues va a ser destinada a otra cuestión muy distinta a lo que de la que me ocuparé en primer lugar, que son los encargos a medios propios. Bien, siguiendo con la cuestión del contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios, pues antes de ello me parece oportuno también dedicar dos palabras a la supresión del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Una supresión que, bueno, pues nadie habla de ella porque en realidad era un contrato que no tenía ninguna tradición en nuestro ordenamiento jurídico, que se incorpora a la nómina de contratos típicos en el año 2007 con la
Ley de Contratos del Sector Público, y desaparece ahora, 10 años después, podríamos decir que sin pena ni gloria, porque realmente pues, no ha sido objeto de una utilización suficiente, aunque sí fue objeto de atención en su momento por parte de la doctrina, quizás por las expectativas que generó la incorporación de esta nueva modalidad contractual. Pero, de hecho, pues, han pasado los años y prácticamente no se ha utilizado. Por ello, el legislador lo despacha con una mera referencia al contrato de colaboración del sector público y del sector privado, diciendo que se trata de un contrato apenas utilizado, sin ninguna tradición, y, por tanto, pues, no merece la pena tampoco ocuparse de él. Y, de hecho, tampoco incluso el redactor del preámbulo de la ley le dedica ninguna atención. Cuestión distinta es la que supone la supresión del contrato de gestión de servicios, toda vez que este es un contrato que todos ustedes, todos nosotros hemos estudiado, hemos analizado, incluso ustedes lo han aplicado en multitud de ocasiones, porque ha sido un contrato que ha sido utilizado con una profusión, digamos, muy importante en relación con otras modalidades contractuales, porque al fin y al cabo ha servido para la prestación indirecta de servicios públicos por parte de las administraciones a todos los ciudadanos. Por tanto, todos los ciudadanos lo hemos sido digamos, usuarios de servicios públicos prestados en régimen del contrato de gestión. Bien, me parece oportuno, dicho esto, que señalar lo que ha constituido como punto de partida para lo que constituye mi intervención la línea divisoria entre el contrato de gestión de servicios y el contrato de servicios en el texto refundido de la Ley de Contratos del año 2011, una línea divisoria que ahora pues, ha saltado por los aires de alguna forma, aunque de una forma bien controlada, como veremos después. Porque, en definitiva, en la ley que acaba de ser ya, digamos, dejada atrás por efecto de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada en noviembre del año pasado, el viejo texto refundido de la Ley de Contratos, digamos, establecía una doble relación en el contrato de gestión de servicios. La relación, digamos, relación regulada por la legislación de contratos propiamente, que es la que vinculaba al ente público contratante con el contratista, por un lado, y por otro lado estaba la relación, una segunda relación del contratista con los usuarios del servicio. Digamos, eso es lo que caracterizaba esa forma indirecta de prestación de servicios a través del contrato de gestión. Contrariamente, el contrato de servicios en la regulación precedente, digamos, establecía una única relación jurídica, que era la propia del ente público contratante con quien se comprometía como contratista a realizar una prestación en favor o en beneficio del ente público contratante. Por tanto, aquí había una única relación jurídica que se establecía en el marco de la propia Ley de Contratos del Sector Público. Y frente a ello, frente a estas, bueno, primero una doble relación, como hemos advertido en el contrato de gestión de servicios, y una única relación jurídica en el contrato de servicios, la Ley de Contratos del Sector Público establece unas distintas bases sobre las que asentar el nuevo contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios. Por decirlo con unas expresiones que utiliza la ley, pero que no son plenamente satisfactorias a los efectos de poder delimitar desde un punto de vista estrictamente jurídico lo que constituye uno y otro contrato, pero sí como una primera aproximación, para ello utilizando casi la propia dicción que utiliza el legislador, se entiende como contrato de gestión de servicios aquel mediante el cual, o en virtud del cual, un poder adjudicador, digamos, encomienda a título oneroso la prestación de un servicio de su titularidad, de su propia competencia, a un sujeto privado, un contratista, y como contrapartida a la prestación de ese servicio, este pues, tiene la facultad, el derecho de explotar ese servicio. Y por ello, pues, lógicamente, obtendrá una rentabilidad derivada de la explotación del servicio que se puede traducir en el cobro de tarifas, pero que también puede ir acompañada del pago de un abono periódico o como se haya pactado por parte del ente público contratante. Es decir, que resulta esencial en esta primera aproximación al contrato de concesión de servicios que el servicio en sí sea susceptible de explotación económica. Es decir, que el contratista pueda explotarlo económicamente y rentabilizar esa explotación. Frente a ello, el contrato de servicios, en esta primera aproximación, diríamos que tiene por objeto la realización de prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad o en el desarrollo o dirigidas directamente a propiciar un resultado en favor de
de la otra parte del contrato o incluso de terceros, como veremos, incluyendo aquellos servicios que son objeto de prestación mediante los servicios que el adjudicatario se obliga a realizarlos de una forma sucesiva y por precio unitario. Con el añadido, y esto es importante, de que también puede tener la consideración de contrato de servicios aquel en el que se acoge la posibilidad de que el objeto del contrato sea la realización de prestaciones directamente a terceros. Con lo cual, vemos cómo hay una similitud de posibilidades que alberga el contrato de concesión de servicios con el contrato de servicios propiamente dicho, porque los dos pueden coincidir en que las prestaciones no se realicen al propio ente público contratante, sino también a terceros en una y otra modalidad contractual. Pero estas diferencias, precisamente por lo que acabo de decir, no son concluyentes. Estas diferencias que se derivan de una lectura, digamos, casi diríamos que apresurada de la propia ley de contratos del sector público, no nos llevan a ninguna conclusión que de una manera firme y conclusiva nos permita distinguir uno y otro contrato, porque en efecto las prestaciones pueden ser idénticas y los destinatarios de las prestaciones en uno y otro contrato también pueden ser digamos, la propia entidad pública contratante o también terceros destinatarios de esas prestaciones. Por lo tanto, hay muchas similitudes y esa primera aproximación que hemos señalado y que procede directamente de la propia ley no nos diferencia uno y otro contrato. Hay que acudir a la diferenciación que surge de la propia voluntad del legislador de trasladar, como no puede ser de otra forma tampoco, a nuestro derecho, digamos, lo impuesto por la directiva comunitaria, en este caso la directiva comunitaria 2014-23. Me estoy refiriendo, como todos ustedes pueden intuir, a la asunción del riesgo operacional como criterio diferenciador de uno y otro contrato. De manera que la asunción del riesgo operacional es lo que determina que el contrato sea de concesión si quien lo asume es el contratista y, en caso contrario, si no lo asume el contratista y, por tanto, hay que entender que lo asume el ente público contratante, entonces ya no estaremos ante un contrato de concesión de servicios, sino un contrato de servicios. Bien, por tanto, tenemos que reparar en lo que constituye la asunción del riesgo operacional, al menos en lo que la ley digamos, las pautas que nos ofrece la ley, aunque yo entiendo que esas pautas son muy simples como para que podamos apreciarlas en toda su amplitud de una forma definitiva en este momento, porque esto nos va, digamos, la determinación de lo que supone el riesgo operacional más allá de lo que yo voy a decir, que, en fin, son deducciones que sin demasiada dificultad se derivan de la lectura sosegada de la ley de contratos del sector público, digamos, yo creo que este concepto alberga una riqueza superior que habrá que ir desvelando en su aplicación, en el estudio en profundo de la materia y también, por supuesto, en los criterios que vaya desvelando la propia jurisprudencia al resolver los conflictos que sin duda se van a suscitar en relación con el tema que nos ocupa. De manera que la asunción del riesgo operacional como inherente al contrato de concesión de servicios que ya he señalado, supone que el contratista, concesionario, por tanto, asume la posibilidad de que los rendimientos que se deriven de la explotación del servicio no cubran lo que constituyen las inversiones necesarias que ha tenido que realizar para poner en marcha el servicio en cuestión, por un lado, y por otro lado, los costes más o menos corrientes que tenga que soportar para la prestación del servicio. De manera que asume la incertidumbre de no poder cubrir con esos rendimientos todo aquello que suponga los costes de inversión y los costes de funcionamiento o gastos de funcionamiento del mismo. Se expone, en definitiva, a la incertidumbre del mercado, es decir, se expone a que la demanda del servicio que está obligado a prestar no sea suficiente como para cubrir esos costes, digamos, no haya rendimientos no le produzca rendimientos como para cubrir esos costes, por un lado, o bien que incluso el propio contratista no esté en condiciones de asegurar las prestaciones que la propia demanda del servicio le requiere. De manera que el riesgo operacional puede venir por dos vías, o bien porque no puede satisfacer la demanda que se le pone, o bien porque esa demanda no es lo suficientemente amplia como para poder compensar esos rendimientos. Eso es lo que constituye asumir
en los términos que la ley se pronuncia, asumir el riesgo operacional que corresponde al contratista, corresponde, por tanto, en este caso, al concesionario. Un riesgo de demanda y de suministro que se puede dar a la vez, no de forma simultánea, pero sí de forma sucesiva a lo largo de la vida del contrato, pero que todo ello puede contribuir a que el contratista no esté en condiciones de soportar, digamos, todos los costes que le genera la prestación del servicio. Y todo ello sin que el ente público contratante se haya comprometido a auxiliar, digámoslo así, mediante unos ingresos mínimos en favor del contratista para, digamos, cubrir todos esos costes. De manera que no pesa sobre el ente público contratante el tener que soportar esos costes, sino que quedan, quedan sobre el propio contratista. Los rendimientos de la explotación del servicio pueden ser, y abundamos más en este concepto de riesgo operacional, los rendimientos de explotación del servicio pueden ser, por una parte, el cobro de las tarifas, si es que la prestación del servicio está sometida al pago de tarifas por parte de los usuarios del servicio, y en su caso, esas tarifas, esas percepciones en conceptos de tarifas pueden estar incrementadas incluso por los abonos que se haya obligado a realizar el ente público contratante. En el entendido que, en cualquier caso, el riesgo operacional pesa sobre el contratista. Incluso también hay que reconocer la existencia de ese riesgo operacional cuando, eventualmente, el ente público contratante se compromete a realizar los desembolsos, digamos, que suponga la prestación del servicio. Siempre, eso sí, que esos desembolsos, ese montante económico, esté estrechamente relacionado, directamente relacionado con lo que constituye el uso que del servicio realicen los eventuales terceros, los usuarios del servicio. Es decir, que siempre que esté en relación el montante económico que tenga que abonar el ente público contratante al contratista en función del uso que se realice, estaremos ante un riesgo operacional que pesa sobre el contratista. Contrariamente, por tanto, pensemos, por ejemplo, en el ejemplo, digamos, como supuesto que todos tenemos en la cabeza, el contrato de concesión con peaje en sombra, mediante el cual el contratista, digamos, percibe directamente del ente público contratante los abonos correspondientes sin que los usuarios tengamos que abonar. Pero el montante económico que percibe el ente público, el contratista, depende o está en función del uso que los terceros realicemos de ese servicio. Contrariamente al contrato de concesión de servicios, cualificado por la asunción del riesgo operacional, como acabo de señalar, el contrato de servicios supone que el contratista ha de contar con unos rendimientos que le permitan, digamos, al menos cubrir los costes de inversión y otros costes de gestión del servicio, de manera que todo ello queda cubierto. Evidentemente, los ingresos pueden ser mayores, pueden ir mucho más allá, o más allá al menos, de lo que constituya esos rendimientos a los que me acabo de referir. Pero todos esos otros rendimientos, esos otros ingresos que eventualmente puede percibir el contratista, estarán en función de o se podrán obtener dentro de lo que constituye el riesgo y ventura propia del contrato, porque esos otros ya no están garantizados. Bien, hemos visto pues que las diferencias entre el contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios no responde no responde a unas prestaciones diferentes en uno y otro contrato y tampoco responde a los eventuales destinatarios de los servicios que se presten a través de uno y otro contrato, porque en definitiva el elemento central en el que sitúa la diferenciación esencial el legislador es en la asunción del riesgo operacional. De manera que nos podemos encontrar, como ya avanzaba al principio de mi intervención, nos podemos encontrar con que tanto en el contrato de concesión de servicios como en el contrato de servicios, los servicios se tengan que prestar en favor de terceros usuarios del mismo. De manera que, en estos casos, las similitudes entre uno y otro contrato son más que evidentes.
siempre teniendo en cuenta la diferenciación que supone o que viene marcada por la asunción del riesgo operacional. Pero hay otras similitudes que se derivan del hecho de que los servicios se prestan a terceros y, por tanto, aquí hay unas reglas que necesariamente tienen que estar presentes en la prestación del servicio, sea en el marco del contrato de concesión de servicios o sea en el marco del contrato de servicios. Y esas reglas que especifica la propia ley de contratos del sector público son unas reglas recuperadas del viejo contrato de gestión de servicios de la ley precedente, porque en definitiva estamos en lo mismo. ¿Qué reglas son esas? Bien conocidas de todos. La obligación del contratista de prestar el servicio con la continuidad convenida, garantizar a los particulares el derecho a utilizar el servicio en las condiciones que se hayan establecido y mediante el abono de la contraprestación o tarifa correspondiente, si llega el caso, a cuidar del buen orden del servicio, a indemnizar por los daños que se causen como consecuencia de la prestación del servicio, siempre que esos daños sean, digamos, fruto de el comportamiento activo o omisivo que realiza el propio contratista, a no ser que, digamos, esos daños se produzcan o se deriven o sean, por tanto, de la responsabilidad, digamos, del ente público contratante, en cuyo caso, pues, habrá, en su caso, concurrencia de culpas o responsabilidad exclusiva de la administración o ente público contratante si esos daños se producen por acción o omisión imputable o atribuible al ente público contratante y no al contratista. Y por último también se destaca algo que también ha venido siendo tradicional en nuestro derecho de contratos públicos, que es el deber, la obligación de entregar las obras o instalaciones una vez concluido el contrato en un estado adecuado de conservación y funcionamiento en los términos previstos y pactados en el contrato. Por tanto, estas reglas son comunes a uno y otro contrato. Vemos cómo hay grandes similitudes entre el contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios, más allá de lo que constituye ese elemento fundamental o ese principio fundamental que es la asunción del riesgo operacional. Incluso, más allá de estas reglas, que son comunes, hay otras que, en fin, no es necesario citar, pero sí me parece oportuno destacar, porque hablamos de contratos en los que tienen como objeto prestación de servicios a terceros, pues lógicamente, antes de iniciarse el contrato, habrá de que definir, el ente público contratante habrá de definir el régimen jurídico del servicio como algo prioritario, determinar el alcance de las prestaciones, regular los aspectos tanto jurídicos, económicos o aspectos de carácter administrativo que incumben a la prestación del servicio, y todo ello es común a ambos contratos. Por tanto, pues hay muchas similitudes, lo cual nos lleva esas similitudes a no ignorar todo lo que se ha dicho, se ha escrito y se ha, digamos, a la doctrina incluso elaborada en la aplicación del viejo contrato de gestión de servicios, porque nos puede ser de mucha utilidad a la hora de resolver cuestiones que se planteen en relación con estos dos contratos, sobre todo cuando uno y otro tienen como efecto o tienen como objeto la prestación de servicios a terceros. Sin duda quedan muchas cosas por desvelar, sobre todo en lo que constituyen los elementos fundamentales de lo que es el riesgo operacional. Esto, pues, algo, digamos, no es posible, digamos, de una forma priorística determinarlo, sino con mucho riesgo, pero esto en el tiempo se tendrá que ir, digamos, aquilatando sobre la base de los conflictos que sin duda van a surgir y que tendrán que resolverse para ir delimitando uno y otro contrato en función de ese concepto novedoso en nuestra tradición jurídica, que es el riesgo operacional. Bien, y cambiando de tercio, pasamos a la otra cuestión que también se me ha encomendado sobre la que tengo que hablar, que es los encargos a medios propios. Digo encargos a medios propios porque no me gusta esa otra terminología que se ha venido utilizando durante mucho tiempo y quizás tuvo éxito incluso en los orígenes de esta relación jurídica, que es lo que se ha venido denominando como contratación in-house. Digo que no me gusta esa terminología, contratación doméstica, porque en realidad puede ser confusa. No para ustedes, por supuesto, también poco para mí, porque, en fin, somos
los conocedores de estas cuestiones, pero puede ser confusa incluso para el gran público o gente incluso poco informada en esta materia, porque parece como que estamos hablando de un contrato, aunque sea contrato con un apelativo, in-house o doméstico, pero en realidad los encargos a medios propios no son contratos. Por tanto, hay que partir de esta idea inicial de que esa denominada, a veces con una terminología un poco confusa, contratación in-house, no es tal contratación, sino una relación entre distintos entes del sector público, incluso como de una forma certera alude a ello la propia ley de contratos del sector público al regularlo, que es en el artículo 31 de la ley, cuando se habla de una cooperación vertical, una forma de cooperación entre entes del sector público, en este caso vertical, dando a entender que es una relación de quien está en condiciones de efectuar un encargo a otro sujeto, al que se le denomina medio propio, y este está obligado a realizar las prestaciones inherentes a ese encargo a través de una compensación, contraprestación económica. Por tanto, no hablamos de una contratación, sino hablamos de un encargo por quien está en condiciones de hacerlo y por quien está obligado a cumplirlo. El fundamento de esta mal denominada contratación in-house o encargos a medios propios, como seguramente todos ustedes conocen, se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que a lo largo del tiempo se han ido dictando una serie de sentencias, algunas, la mayor parte de ellas, nos suenan a todos, incluso seguramente, si no en su totalidad, sí han sido objeto de lectura atenta por parte de la mayor parte de ustedes. Y esa jurisprudencia pasa a la directiva comunitaria, concretamente a la directiva 2014-24, y de ahí ha pasado a la ley de contratos del sector público, aunque ciertamente no es una novedad totalmente, en su totalidad, el régimen jurídico de los encargos a medios propios de la ley de contratos del sector público recientemente aprobada, sino que ya en la ley precedente había una regulación mucho más escueta, mucho más limitada de estos encargos en su artículo 24. Bien, todos recordamos, a todos nos suenan estas sentencias y sobre todo la primera de ellas, el gran hito que pone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia, que es la sentencia Tezcal del año 1999, a la que se van siguiendo otras, que aunque no por orden cronológico, pero que son la sentencia Carbotermo del año 2006, o la sentencia Stadhal del año 2005, la sentencia Sug del año 2014, la Parkin-Brissen del año 2005, la Coditel-Brabant del año 2008, la sentencia Conor del año 2012, etc. Aquí se sientan, en estas sentencias que sucesivamente va dictando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se sientan los pilares de lo que ahora son los encargos a medios propios en el derecho europeo y en el derecho particularmente en el derecho español. ¿Cuáles son estos pilares? Dicho así de una forma casi telegráfica, diríamos que un ente público puede efectuar un encargo a otro ente, al que se le conoce como medio propio, siempre que sobre él esté en condiciones de ejercer un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. De manera que ese ente considerado como medio propio tiene que realizar la mayor parte de su actividad para cumplir los encargos que le efectúe aquel ente del que depende. De manera que solamente una mínima actividad, que incluso la sentencia Carbotermo califica de marginal, solamente una mínima actividad de la que realice el ente medio propio puede ser ajena a aquella que es objeto de encargo. Para que pueda considerarse que un ente tiene la consideración de medio propio, no puede estar participado de capital privado. Tiene que estar, digamos, su patrimonio, su capital, tiene que ser capital público. Incluso se ha establecido, dando un paso más en esta regla, más recientemente, a través de una sentencia que he citado anteriormente, del año 2014, se ha establecido que ni siquiera sujetos privados, aunque tengan la consideración de entidades sin ánimo de lucro, pueden ser partícipes en estos entes para que puedan tener la consideración de medios propios. Bueno, un ente del sector público se dice que ejerce o puede ejercer un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, sobre el otro ente considerado como medio propio, cuando esté en condiciones de ejercer una influencia determinante sobre los objetivos estratégicos y decisiones más importantes que pueda adoptar el medio propio. De manera que, en los términos de la sentencia Coditel-Brabant,
ese control tiene que ser de carácter estructural, funcional y efectivo sobre el medio propio. Ya veremos que después esta es una regla que, así enunciada de una forma muy enfática por la jurisprudencia, incluso por la propia legislación, sin embargo, pues tiene sus quiebras en algún caso, como veremos. Bien, el control sobre el medio propio puede ser ejercido, además, no solamente por un solo ente público, sea o no poder adjudicador, como veremos, sino que también puede ser ejercido por varios entes públicos, de manera que es posible la concertación de varios entes públicos para disponer de un medio propio. Bien, todos estos fundamentos, dichos de una forma muy rápida y somera, digamos, son los que dan fundamento al artículo 12 de la Directiva Comunitaria 2014-24 y son los fundamentos de los artículos 32 y 33 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los que se regulan estas relaciones de cooperación vertical, que en definitiva son los encargos a medios propios, más allá de algunas previsiones específicas que también contiene la ley en relación con o con un medio propio, que es el conocido Traxa y su filial Traxate. Bien, artículos 32 y 33, que son los que, en definitiva, establecen el régimen jurídico general de los encargos a medios propios, que operan respectivamente cada uno de ellos en dos casos. El artículo 32 se refiere a los encargos a medios propios efectuados por entes que tengan la consideración de poderes adjudicadores. El artículo 33, en cambio, se refiere o regula los encargos a medios propios efectuados por entes que no tengan la consideración de poderes adjudicadores, que también pueden efectuar encargos, por tanto. El fundamento teórico de fundamento desde el punto de vista, diríamos, también incluso utilizando una expresión un poco ya pues, anacrónica, es el fundamento dogmático de los encargos a medios propios, se basa ni más ni menos que en la capacidad de que disponen las administraciones públicas y, por extensión, por los poderes adjudicadores e incluso otros entes, de conformar su propia estructura organizativa. Y dentro de esa capacidad de conformar su estructura organizativa, pues también pueden crear estos entes personificados sometidos a un régimen jurídico público o privado, que esto es indiferente, aunque hemos visto que siempre deben estar participados exclusivamente por capital público, que tienen la consideración por ello de medios propios. Y en estos casos, el poder adjudicador puede efectuar los encargos de carácter obligatorio, por tanto, para quien los recibe. Pero también es verdad que esos encargos no solamente pueden ser efectuados por el poder adjudicador del que depende el ente considerado medio propio, sino que también es admisible que otros entes dependientes a su vez del medio propio puedan efectuar encargos en favor de ese mismo medio propio. De manera que se admite la posibilidad de que el medio propio esté obligado a cumplir los encargos no solamente del poder adjudicador del que formalmente depende, sino de otros entes que a su vez dependen del propio poder adjudicador. En cualquier caso, los estatutos o el acto de creación del ente considerado como medio propio tiene que determinar qué entes pueden efectuarle encargos, sea aquel del que depende o sea de otros que a su vez dependen del poder adjudicador, digamos que ejerce el poder de control sobre el mismo. De tal forma, el ente que tiene la consideración de medio propio no puede digamos, licitar o concurrir a las licitaciones que promueva el poder adjudicador del que depende o otros entes que dependen a su vez del poder adjudicador, si no se situaría, digamos, en una situación, posiblemente en una posición de ventaja en respecto a otros competidores. De manera que no puede concurrir a licitaciones, aunque ciertamente la ley admite que si esas licitaciones, una vez que se promueven, no van acompañadas de licitación, porque no hay licitadores, en ese caso, digamos que el poder adjudicador puede efectuar el encargo directamente. En cualquier caso, digamos, como manifestación de ese poder de control, quien ejerce ese control y puede efectuar encargo, está en condiciones de instruir, digamos, continuamente al medio propio para que ese encargo se realice en la forma prevista y en la forma que, en definitiva, desee quien ha efectuado el encargo. Y una cuestión importante es que estos encargos no son gratuitos. Estos encargos están sometidos a un pago de una contraprestación económica. Una contraprestación que habrá de ser fijada, digamos, por quien ejerce el poder de control, el poder adjudicador que ejerce el poder de control. Y la cuestión está en determinar en qué montante, digamos, cómo se determina el montante que constituye la contraprestación, porque ahí está la cuestión.
Y ahí la ley no es muy precisa, sino que habla de los costes reales que son los que determinarán, este concepto general y bastante vago, determinará la capacidad de decidir del poder adjudicador a la hora de determinar, a la hora de precisar qué contraprestación habrá de efectuar en favor del medio propio. Costes reales habrá que entender, digamos, con el riesgo que supone, que la ley no dice, no va más allá de ello, habrá que entender que son los costes directos, los costes indirectos, que también habrá que atribuir en la medida en que en la parte proporcional correspondiente al encargo en cuestión, los costes de explotación, en la medida también que sea aplicable, y lo que parece que no cabe en ningún caso es imputar o incluir en esa contraprestación el beneficio industrial, un supuesto beneficio industrial. De manera que, a través de esta vía, no se puede, digamos, incluir en el coste de las prestaciones que supongan los bienes o servicios que se obliga a realizar el medio propio, no cabe incluir un supuesto beneficio industrial. Por lo cual, al menos teóricamente, es lógico pensar que los encargos a medios propios tienen un coste menor para quien los efectúa que si saliera al mercado, en términos de la legislación de contratos del sector público, esas prestaciones o esos servicios. Porque, lógicamente, quien concurre a no sé que hablemos de ofertas temerarias, etcétera, quien concurre a los procedimientos licitadores, lógicamente estará pensando en obtener un beneficio, como es lógico y natural. Por tanto, esta es una fórmula viable también para ahorrar costes a los entes públicos, que en definitiva son quienes pueden efectuar estos encargos en su condición de poderes adjudicadores o no poderes adjudicadores, como veremos. La dependencia del medio propio con el poder adjudicador se determina también en función, o se justifica también en función de la actividad que tiene que realizar el medio propio para cumplir el encargo. De manera que la mayor parte, como hemos dicho anteriormente, de la actividad que desarrolle el medio propio lo tiene que ser para cumplir los encargos que le efectúe el poder adjudicador u otros entes dependientes a su vez del poder adjudicador. De manera que el propio legislador lo cuantifica en más de un 80%. Por tanto, menos de un 80% será la actividad que puede desarrollar el medio propio para, digamos, realizar otras actividades al margen de los encargos que haya podido recibir. Y esta previsión está contemplada en términos rigurosos en la Ley de Contratos del Sector Público, con objeto de evitar que, de una forma, digamos, excesiva e incluso fraudulenta, pueda participar o pueda concurrir al mercado el medio propio, sabiendo que ya cuenta con una carga de trabajo que es la que le proporciona el poder adjudicador. De manera que dentro de esos límites podrá concurrir al mercado, pero siempre dentro de lo que constituye el menos del 20% de la actividad que desarrolla. Y incluso la propia ley establece unas reglas que permiten verificar el cumplimiento de esta exigencia. Decíamos anteriormente, insisto en ello, que el capital o el patrimonio del ente que deba ser considerado como medio propio tiene que ser de titularidad pública. Y en esto incluso podríamos decir que el legislador español ha ido un poco más allá, más lejos de lo que le exigía la directiva comunitaria objeto de transposición, toda vez que, si leemos con atención la Directiva 24/2014, en su artículo 12.1, admite en ella, en ese precepto se admite la posibilidad de formas de participación privada sin capacidad de control en los entes que, con nuestra terminología, serían medios propios. De manera que en este aspecto el legislador español ha sido más restrictivo de aquello que le exige la directiva comunitaria. Decía anteriormente que el medio propio lo puede ser de varios poderes adjudicadores, no solamente de un poder adjudicador, sino varios poderes adjudicadores pueden, digamos, ejercer ese control y, por tanto, disponer de los servicios o las prestaciones del ente medio propio. Esto se admite en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo admite expresamente la directiva comunitaria y de ahí ha pasado al artículo 32, apartado 4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, que sin que exista una relación de dependencia entre un poder adjudicador y otros entes públicos, por tanto, en situación de paridad, podríamos decirlo, varios entes públicos se pueden concertar en cuanto a poderes adjudicadores para, digamos, crear o hacer uso de los servicios, las
prestaciones de un ente que tenga la consideración de medio propio. Y para ello se exige que estos entes concertados dispongan o estén en condiciones de ejercer un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios. Y esto la ley lo traduce en que los órganos decisorios del medio propio estén participados o estén integrados por representantes de los poderes adjudicadores de los que depende. Aunque de una forma un tanto laxa, porque admite que el órgano, el representante o cada uno de los representantes de los poderes adjudicadores que ejercen el control, digamos, cada uno de los representantes pueda representar a varios poderes adjudicadores, de manera que no se requiere una correlación nominal entre para la formación de los órganos directivos o de gobierno de los entes considerados medios propios, de manera que deban estar integrados por todos y cada uno de los poderes adjudicadores o representantes de los poderes adjudicadores allí presentes, sino que un representante puede representar a varios poderes adjudicadores a la hora de conformar el órgano de gobierno del medio propio. Bien, esta posibilidad que alberga la Ley de Contratos del Sector Público, digamos, sobre la base de la directiva comunitaria, etcétera, pues evidentemente a nadie se nos oculta que puede dar bastante juego. Incluso podría dar bastante juego en una comunidad autónoma como la nuestra, en la que existen, como sabemos, muchos municipios, diputaciones 9, la propia comunidad autónoma, etcétera, de manera que es posible la concertación de distintos entes públicos que creen un medio propio con el cual puedan satisfacer necesidades que tienen sin acudir al mercado a través de los medios de contratación que prevé y regula la Ley de Contratos del Sector Público. Bien sabemos que la propia Ley de Contratos del Sector Público realiza algunas previsiones específicas en relación con un ente considerado medio propio desde mucho tiempo atrás, que es Traxa y su filial Traxatec, de manera que en relación con este medio propio pueden actuar, digamos, o depender de varios poderes adjudicadores, que son la Administración del Estado, pero también las administraciones autonómicas, las comunidades autónomas, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cabildos y consejos insulares, diputaciones forales, diputaciones provinciales y también otras entidades del sector público, dependientes de todos ellos que acabo de citar. De manera que, con el simple hecho de poder participar en el capital social de Traxa, cualquiera de estos entes puede, digamos, disponer de este ente como medio propio a los efectos de poder servirse de la prestación de los servicios o obtener los bienes que le pueda facilitar este ente. En el caso de Castilla y León, pues todos ustedes supongo que estén al corriente de que durante años pues, ha operado la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, conocida con el acrónimo SOMACIL, configurada como un medio propio dependiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pero recientemente, seguramente movido por toda esta situación que acabo de señalar, aunque todavía no había sido aprobada la Ley de Contratos del Sector Público, pero ya se conocía, como es evidente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se conocía también la directiva comunitaria, incluso el proyecto de ley en su momento, pues, digamos, anticipándose a la propia ley, se reforma la ley reguladora de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, que en su momento tenía incluso otra denominación, y mediante una ley del año 4 de julio de 2017 se ha ampliado la condición de medio propio de SOMACIL, por decirlo con el acrónimo con el que se la reconoce, a otros entes públicos, a los entes públicos de la comunidad, de manera que se prevé en esta reforma de su ley reguladora que los estatutos de esta entidad incluyan en su Consejo de Administración al menos 2 representantes de los entes públicos locales y con ello ya, digamos, de una forma, bueno, pues, un tanto, no sé si aceptable o cuestionable, todos los entes locales de la comunidad pueden, digamos, disponer de los servicios de SOMACIL como medio propio. También se admite, esto es una cuestión que
suscita una cierta curiosidad. Se admite que el medio propio pueda efectuar encargos al poder adjudicador del que depende, de manera que se pueden invertir los papeles, es decir, no el poder adjudicador el que realiza encargos, sino el medio propio puede efectuar encargos al poder adjudicador, con lo cual esa regla de la dependencia, que parece que, en fin, es la que justifica esta relación entre entes del sector público, pues parece que queda desvirtuada, porque quien resulta ser el dependiente también puede efectuar encargos al ente del que depende. Hemos dicho anteriormente que los encargos a medios propios no tienen la consideración jurídica de contratos. Esto es lo fundamental de esta figura jurídica de relación entre distintos sujetos o entes del sector público, de manera que las relaciones que se mantienen entre el poder adjudicador y el medio propio no es una relación contractual, no es una relación bilateral regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, sino que es una relación más bien de carácter unilateral, porque quien tiene la condición de poder adjudicador puede efectuar encargo que tienen que ser cumplidos de manera obligatoria por quien los recibe. De manera que es una relación no de carácter bilateral, sino más bien todo lo contrario. Ello justifica que los encargos a medios propios se realicen directamente, sin tener que realizar procedimientos de carácter selectivo o de adjudicación, sino directamente pues, se efectúan a quien tiene la condición de medio propio. Pero, claro, todo esto que se hace directamente y que no está sometido a publicidad y demás, pues puede plantear algunas o suscitar algunas dudas, y el legislador pues, se ha tratado de evitar esas posibles dudas o corruptelas que se puedan derivar de un uso fraudulento de la figura de los medios propios. De manera que, con antecedentes en la legislación de transparencia y buen gobierno, que data del año 2013, en el que ya se ordenaba dar publicidad a los encargos que se efectuaran a medios propios, en ello incide, y de una forma incluso más intensa, la propia Ley de Contratos del Sector Público, ordenando que se den publicidad a los medios que tienen la condición de medios propios en la plataforma de contratación, que también se ponga de manifiesto y se dé publicidad por el mismo medio a qué entes pueden efectuar encargos a los medios propios que tienen tal condición, en qué sectores se pueden efectuar esos encargos conforme a lo que constituye el objeto social de cada uno de los entes considerados como medios propios. Se tiene que formalizar el encargo en un documento, incluso ese documento habrá de ser objeto de publicación o dar publicidad en el perfil de contratante cuando supere determinada cantidad, etc. Y, lógicamente, esa publicidad pues, puede contribuir, puede ayudar a que sean o puedan ser objeto de control los encargos que realmente se efectúen a través de incluso el propio recurso especial en materia de contratación, que, como saben, pues es una novedad que aporta la ley en relación con los controles sobre los encargos a medios propios. Evidentemente, si tiene razón de ser la figura de los encargos a medios propios, es porque ello pues, permite obtener unas prestaciones o unos servicios directamente sin tener que concurrir al mercado. Esto supone, en definitiva, que, como regla general, pues esos encargos los tiene que cumplir quien los ha recibido y, por tanto, los entes que, como tales, son medios propios, tienen que disponer de los medios materiales y personales para cumplir esos encargos. Pero, digamos, esta regla, que parece evidente, si no, no tendría sentido, esta figura no es absoluta, de manera que el ente considerado como medio propio puede también auxiliarse de terceros para poder cumplir los encargos, con unas limitaciones que, como regla general, se sitúan en el 50% de lo que constituya la cuantía del encargo, de manera que, por debajo de esa cifra, puede, digamos, contratar con terceros la obtención de las prestaciones que constituyan, a su vez, el objeto del contrato. Pero esta regla del 50% tiene un par de excepciones
que una de ellas ya aparecía en el proyecto de ley, otra de las excepciones fue incorporada posteriormente como una, en la tramitación parlamentaria, y cualquiera de ellas a mí no me parece que estén especialmente justificadas. Una de ellas es precisamente en aquellos encargos que tengan como objeto prestaciones que sean similares, las propias, aunque no se trate de un contrato de concesión de obra o de concesión de servicio, pero sean prestaciones propias de una y otro tipo de contratación, aunque no sean contratos propiamente porque es un encargo. Sin embargo, en estos casos se admite que el ente, como tal medio propio, pueda contratar con tercero sin ninguna limitación la ejecución de la obra. Bueno, tiene la justificación de que la obra pues, tiene unas connotaciones de carácter técnico, etcétera, que a lo mejor no están al alcance del medio propio. Pero menos justificación aún tiene a mi juicio la segunda previsión, que permite romper la regla del 50% a que me acabo de referir. Y es que cuando la gestión de un servicio haya sido encomendado y para ello haya sido creada una entidad de derecho público, o bien se atribuya o encargue esa gestión del servicio a una sociedad de derecho privado cuyo capital necesariamente tiene que ser de titularidad pública, en estos casos esa entidad que recibe el encargo puede contratar con tercero la prestación del servicio sin ninguna limitación. Aquí tampoco veo una justificación que permita, digamos, razonablemente entender que esto incluso puede ser admisible desde la perspectiva de los límites que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propia directiva comunitaria establece al funcionamiento de esta figura de relación entre distintos sujetos del sector público que son los encargos. En cualquier caso, esos contratos que celebre el ente considerado como medio propio con terceros, esos contratos se han de someter a la ley de contratos del sector público, en principio. El grado de sometimiento a ella pues, va a depender también, o el grado, en qué términos ese sometimiento se va a producir, va a depender, evidentemente, de la naturaleza jurídica o la condición que ostente el ente considerado como medio propio, es decir, que sea o no poder adjudicador, también va a depender, lógicamente, del tipo de contrato, de la cuantía del mismo, etc. Pero, en principio, estará presente la ley de contratos del sector público para, digamos, regular esas relaciones contractuales que mantenga el ente considerado medio propio con terceros. Bueno, pues yo creo que con esto no les quiero a ustedes cansar porque ya llevan una mañana bastante sólida en cuanto a explicaciones.